Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia a ese lado de la Cámara. Bienvenidos a esta aula abierta de Lefebvre Formación que organiza Lefebvre como anticipo de un evento de mayor envergadura y de mayor número de ponentes, como después diremos. Lefebvre, como siempre, con el prurito de dar a sus clientes, lectores y amigos la mejor información en boca o en mano de mejores profesionales, ya sean autores o ponentes. Lo que queremos, obviamente, es hacerles llegar a todos ustedes, sean profesionales o empresarios, hacerles posible que desarrollen su actividad con las mayores garantías en cuanto a la información que reciben. Esta tarde, pues el aula abierta va a discurrir en materia de prevención del blanqueo de capitales, nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad profesional. La cuestión es de candente actualidad porque hace muy pocos días, muy escasas semanas, se publica en el Boletín Oficial del Estado, 28 de abril, el Real Decreto Ley 7/2021, que modifica un ramillete de normas, de leyes, y entre ellas la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo. Entonces, es materia que, como es obvio y evidente, cae dentro del perímetro de actuación de Lefebvre en cuanto a las materias que son áreas de conocimiento que son de nuestro interés, porque creemos que son del interés de nuestros clientes, empresarios y profesionales, y por eso nos hemos propuesto el intentar ir más allá en la difusión de la materia. Organizamos esta aula abierta a la que, se lo comentaba hace un momento a los ponentes que están en pantalla, se han inscrito más de 650 asistentes, a los cuales agradezco muy fervientemente su presencia aquí. Y bueno, para analizar, intentar desbrozar todas las cuestiones que en un plazo relativamente reducido, en una duración relativamente reducida, tendrá esta aula abierta, pues tenemos la suerte y el privilegio de contar con don Luis Rubí Blanc, inspector de Hacienda excedente, inspector del SEBLAC y socio director en Rubí Blanc Abogados. Luis es máximo especialista en la materia y si no fuera porque la confidencialidad impide el hacer la difusión, pero viendo la cartera de clientes de Luis, uno comprende por qué se ha convertido en uno de los máximos especialistas punteros en esta área de conocimiento. Muchas gracias, por tanto, Luis, por estar aquí esta tarde y dirigirnos tu ponencia. Junto a Luis van a intervenir don Pedro Galindo Gil, que es director del órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado. Pedro Galindo es abogado del Estado en excedencia. Muchas gracias, Pedro, también por tu presencia hoy aquí. Y junto a ellos estará don Eladio Acevedo, a quien estaba saludando hace un momento y que me ha puesto por razón de amistad un poco ante el blancor de mis canas, porque me ha recordado que Eladio Acevedo y la saga de la familia Acevedo han sido auditores de Lefebvre cuando esta entidad era Ediciones Francis Lefebvre, es decir, por tanto, hace más de 20 años. Eladio es vicepresidente del Registro de Economistas Auditores, es presidente del Colegio Central de Titulados Mercantiles, es auditor de cuentas, socio director de Audita y, al igual que Luis y Pedro, pero con algo más de tiempo en su mochila temporal de relación, es amigo de la casa y amigo personal, cosa que yo tengo muy a gala y llevo como honor y privilegio. Yo no quiero robarles más tiempo porque lo importante es lo que van a decir Eladio, Pedro y Luis, y por tanto, Luis, te doy con muchísimo gusto la palabra. Adelante, la sesión es tuya. Estás en mute. Sí. Ahora se te ve. Bueno, muchísimas gracias a ti personalmente, por supuesto, y a la institución que representas, porque la verdad es que es un placer que nos deis la oportunidad de dirigirnos a un colectivo importante, fundamentalmente de profesionales, entiendo, pues que sienten como nosotros la preocupación de, bueno, pues de una normativa que ha sufrido varias reformas y casi todas son para endurecer cada vez más el régimen, o son todas para endurecer las sanciones, o para imponer nuevas obligaciones, y bueno, en fin, es una preocupación, yo creo, de todos los sectores profesionales el dar un adecuado cumplimiento a esta materia. Vamos a hacer una sesión en la que yo, como me han dado el privilegio, y merecido sin duda, de coordinar la jornada, lo que voy a hacer es reservar un poco de tiempo al principio para exponeros
los puntos que me parecen más relevantes de la reforma que ha introducido el Real Decreto Ley 7/2021 en la Ley 10/2010 para haceros unas breves anotaciones sobre algunos problemas que existen en el ejercicio de la abogacía y de la asesoría fiscal, actividades que yo desempeño profesionalmente. Perdona, Luis. Sí. ¿Te puedes acercar un poquito al micro? Que es que nos dicen que claro, el sonido no llega bien. El sonido regular. Voy a decir algo más, perdonadme. Bueno, decía que haré una breve introducción sobre la reforma legal. Voy a sobrevolar por ella porque no tengo más que 10 o 15 minutos para hablar de la reforma. Luego vamos a, bueno, pues daré paso a mis queridos colegas aquí presentes para que hablen también desde la perspectiva de la notaría y de los auditores de cuentas sobre la aplicación de esta normativa en sus actividades profesionales, y aspiramos a tener un cierto plazo al final de tiempo para poder hacer un pequeño debate sobre algunos puntos que plantearemos y que esperamos que sean de vuestro interés. Voy a compartiros una presentación para facilitar mi exposición sobre la reforma legal y, entre tanto, tengo que pediros algo relevante para mí, que es bueno, pues que cumplimentéis un sondeo, o varios sondeos que vamos a dirigiros durante la exposición y que bueno, están referidos a vuestra dimensión como despachos profesionales, o el tipo de servicios que prestáis, o vuestras medidas de cumplimiento en materia de prevención. Os agradecería que cuando hacemos el sondeo, que es un sondeo por supuesto anónimo, deis respuesta a las preguntas que os planteemos. Voy a ver si soy capaz de poner esto en forma de presentación. Espero que estéis todos con la pantalla. Se ve bien, Luis. Como decía Luis, os vamos a lanzar un sondeo, es anónimo, es un sondeo con 2 preguntas. Tamaño del despacho por plantilla, es decir, si tiene menos de 10 profesionales, incluyendo los socios, o si tiene 10 o más trabajadores. Y el segundo sondeo es si en cuánta facturación está por encima o no de 2 millones. ¿Vale? Hemos abierto un sondeo, lo comentaba Luis hace un minuto, es un sondeo anónimo, por lo que podéis contestar tranquilamente porque vamos a ver un poco qué tenemos al otro lado de la pantalla, ¿no? Muy bien, pues aquí tenéis nuestra presentación. Nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad profesional. El riesgo puede entenderse en muchos sentidos. Riesgo reputacional, riesgo de sanciones, riesgo de que tengamos incluso una responsabilidad de carácter penal. Recientemente se ha modificado el Código Penal, el artículo 301, es algo que nos afecta como sujetos obligados, porque se ha incorporado la directiva sobre el delito de blanqueo de capitales, una directiva del 2018, que nos exigía agravar la responsabilidad de los sujetos obligados cuando se comete el delito de blanqueo de capitales, incluso en su forma imprudente. Por tanto, digamos que vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de consecuencias de los incumplimientos también. Ya os he presentado a Juan, a nuestros ponentes, los que van a compartir conmigo la sesión, a Pedro y a Eladio. También está aquí mi presentación. Y bueno, estos son un poco los puntos que quiero que abordemos durante la tarde, ¿no? Estos 4 puntos que veis en pantalla. ¿Qué nos espera? Luis, sí. Perdona. Vamos a cerrar el sondeo, ¿vale? Sí. Y vamos a mostrar los resultados del sondeo. Muy bien. ¿Vale? Los veis, van a ser resultados públicos, pero... Muy bien. ¿Vale? En cuanto a lo que son es la primera pregunta para que sepamos un poco qué es lo que tenemos al otro lado. Lo que predomina son menos de 10 profesionales, ¿vale? Sí. La primera parte era si eran más o menos 10 profesionales en plantilla. Y en cuanto a la segunda pregunta, igual o inferior, parte tiene lógica, ¿no? Igual o inferior a 2 millones de euros. Perfecto. Estas son dimensiones relevantes para el cumplimiento, no es una casualidad, porque a partir de los 10 trabajadores o los 2 millones de euros hay medidas de control interno adicionales que la norma exige. Adicionales porque todos debemos cumplir, sea cual sea nuestra dimensión. Pero digamos que hay obligaciones específicas, como tener un manual, designar un representante, que están asociadas a la dimensión de los despachos. Por tanto, esto nos da una idea de cuál es digamos, el foro que nos está escuchando y de sus niveles de obligación. Bueno, os decía que vamos a empezar con una breve reflexión sobre las reformas que vienen. A mí me parece que la reforma nuestra, la del decreto ley, es una reforma que es, por
provisional y limitada. Y digo que es transitoria o provisional porque la Comisión, como veis en la pantalla, en junio de 2020 se propuso el muy ambicioso objetivo de disponer de un código aduanero, un código europeo único, como veis en la pantalla, para, digamos, unificar las normas de prevención del blanqueo de capitales en el nivel de la Unión Europea. Y esto es un proyecto pues, que ni más ni menos se obligaba a la Comisión a redactar en los primeros meses de este año un proyecto de reglamento y estamos esperando disponer, quizá para el día 6 podamos tener este material y un poco ver por dónde van los tiros de la regulación unificada que se presenta en el nivel de la Unión Europea. También hablamos de unificación en la supervisión. Hay un proyecto muy avanzado de unificar y centralizar la supervisión de la prevención del blanqueo también en órganos centralizados europeos. Ahí está la Autoridad Bancaria Europea como candidata principal fundamentalmente en el mundo de las entidades financieras y la posibilidad de crear incluso una agencia específica que ejerza esa supervisión y que va a suponer pues, un cambio radical en lo que es la labor que actualmente ejerce el SEMBLAC, que sería un supervisor local bajo la dirección y coordinación de la Autoridad Financiera Comunitaria. Esto es un poco lo que viene. Ya se está avanzando en los mecanismos de cooperación. También la Comisión en esta decisión de junio nos habla de las deficiencias de intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera y la necesidad de mejorar en este aspecto la interrelación de este tipo de unidades. Bueno, y en todo caso, pues se reconoce ese marco internacional en el que se mueve esta materia y la necesidad absoluta de coordinación de las diferentes unidades que luchan contra el blanqueo de capitales en los diferentes países de la Unión. Nuestro Real Decreto Ley, como os decía, es transitorio, seguramente por el hecho de que vendrá este reglamento comunitario pronto, y también lo es porque es digamos, se va a tramitar como un proyecto de ley ordinaria que quizá amplíe su ámbito objetivo y tengamos algunas novedades normativas en un futuro próximo y cercano. La razón es que realmente el decreto ley es un decreto ley de urgencia, en el sentido de que ha recogido solo aquellas medidas que estrictamente exigía el desarrollo de la quinta directiva, pero se ha dejado en el tintero todo un conjunto de medidas de reforma que se anunciaban en un anteproyecto que ya tiene 1 año y medio, 2 años de vigencia y que realmente era mucho más ambicioso de lo que nos hemos encontrado con esta regulación, que es por tanto una regulación de mínimos. Así, por ejemplo, en el mundo de los sujetos obligados, pues hay pocas variaciones. Se ha incorporado el tema de los alquileres, cuando son alquileres de una cierta entidad, de más de 120.000 euros anuales o 10.000 euros mensuales. Se han incorporado, como desde luego figuras destacadas, por lo que luego veremos, las plataformas de intercambio de moneda virtual y los proveedores del servicio de monedero electrónico, cuando hablamos de activos virtuales. Quizá, bueno, pues hay otras modificaciones menores, como las entidades de pago que son iniciadoras del servicio de pago o las que son agregadoras de cuentas, que estaban fuera del ámbito de la norma y que se han incorporado ahora. Pero en el ámbito de los sujetos obligados, bueno, pues se han quedado fuera las plataformas de financiación participativa, se han quedado fuera las SUCIMI, se han quedado fuera los fondos de titulización, pues se han quedado fuera figuras importantes que estaban en el reglamento, en el anteproyecto, como digo, y que han quedado inicialmente pues, excluidas de esta regulación. Quizá, para mi juicio, junto con la moneda virtual, la segunda reforma más importante es el registro de titulares reales. Y ahí no voy a extenderme porque Pedro, que es un gran conocedor de la materia, porque en definitiva es uno de los proveedores a través del OCP de los notarios de la información sobre este registro, que va a utilizar este registro, nos va a hablar con detenimiento de esta materia. Bueno, efectivamente también hay algunas novedades menores en el registro de titularidades financieras, porque se incorporan las cajas de seguridad como un elemento más a declarar, o se incorporan, por ejemplo, las cuentas de pago o las cuentas de dinero electrónico que estaban excluidas de este registro que ya lleva funcionando en España desde el año 2018. También hay novedades de cierta relevancia en el movimiento de medios de pago al portador, en la medida en que, bueno, pues se incorporan pues, el oro, los bienes, digamos, los repositorios de valor, las mercancías de valor importante que sean transportadas por frontera y que, conforme a la normativa comunitaria, se ha traducido en transporte de oro transfronterizo. Realmente es un transporte que ya estaba regulado en los antiguos modelos B1 en el ámbito del control de cambios y que ahora pues, se incorpora de nuevo a nuestro sistema normativo, estableciendo la obligación de declarar este transporte transfronterizo de oro cuando el valor equivalente es superior a los 10.000 euros. Además, bueno, pues se limitan las posibilidades temporales de intervención de los medios de pago cuando procede
por parte de la autoridad esa intervención a 90 días, y se regula también lo que se llaman los movimientos transfronterizos no acompañados de moneda, los couriers, los envíos en transporte, en compañía de transportes. También hay modificaciones quizá con muy poca relevancia en lo que se refiere a las personas con responsabilidad pública, porque se incorporan pues, los cargos locales, territoriales de los partidos políticos y los cargos de organizaciones internacionales, los cargos directivos de organismos internacionales con sede o con presencia en nuestro país, una reforma pues, de menor calado también. Y bueno, pues en relación con operaciones no presenciales, se confirma la necesidad de que se cuente con firma electrónica de tercero cualificado para poder hacer operaciones a distancia con una identificación a través de los sistemas de firma electrónica, y realmente no hay tampoco muchas novedades de especial relevancia. Sí que hay, bueno, pues algunas normas que nos afectan de un modo más directo. Por ejemplo, en el ámbito de la titularidad real se regula con todo detalle las obligaciones asociadas a este registro, quién debe comunicar la condición de titular real a las compañías mercantiles y a las personas jurídicas, qué tipo de información hay que facilitar, que es muy extensa, con los datos de identidad, con los documentos de identidad, con el nacimiento, con la fecha de nacimiento, hay todo un conjunto de datos que son novedosos, más amplios de los que antes existían, incluyendo la información de las sociedades interpuestas cuando hablamos de titularidades reales de carácter indirecto, y por tanto, pues ahí hay quizá una novedad que nos afecta a todos en la medida en que debemos todos conocer los titulares reales de las personas jurídicas con las que nos vamos a relacionar. Por tanto, veis que esto es sobrevolar sobre las reformas. Evidentemente, la jornada del día 6 que vamos a tener está pensada para que profundicemos en cada una de ellas, y este es el concepto en el que vamos a basar nuestra próxima jornada completa con Lefebvre. ¿Colaboramos suficientemente los profesionales con la autoridad financiera? Bueno, este es un tema que vamos a debatir luego, y tendré mucho gusto que en la mesa redonda lo comentemos, pero sí me gustaría que vierais un poco este termómetro del cumplimiento de lo que se llaman los sujetos obligados no financieros, en este cuadro que está basado en las comunicaciones de operaciones sospechosas del año 2020. Veis en esta tarta rápidamente cómo se diferencian claramente y nos sobrepasan en varios puntos a la llegada a la meta los notarios con más de 700 comunicaciones en el año 2020, como también los registradores ocupan un papel relevante con 200 comunicaciones, pero se quedan por debajo de la lotería, porque también la lotería es un área de riesgo, y sobre todo el SELAE, la Sociedad Estatal, comunica bastantes operaciones de cobro de premios. Y veis también en lo que más nos afecta como los colectivos profesionales estamos todavía en otra dimensión. Los colectivos profesionales, me refiero a abogados, auditores contables y asesores fiscales, puesto que ahí en el número de comunicaciones, fijaros que los abogados hemos comunicado 30 operaciones sospechosas en un colectivo pues, de 160.000 profesionales. Como podéis entender, digamos que el cumplimiento es manifiestamente mejorable. Y por eso precisamente me gustaría plantear luego con nuestros colegas aquí presentes pues este tipo de cosas que facilitan el cumplimiento y pueden llevarnos a una mejora pues, en esta vinculación con la autoridad financiera y supervisora. Los órganos centralizados, que es una problemática que nos preocupa y mucho desde el punto de vista del Consejo General de la Abogacía, la posibilidad de contar con procedimientos normalizados que nos faciliten a todos el cumplimiento y nos den seguridad en los procedimientos internos que queremos aprobar en nuestros despachos, la necesidad de tener una relación de operaciones de riesgo actualizada y que se nos facilite como tal, o la posibilidad de utilizar herramientas de análisis que también son tan útiles para hacer los exámenes especiales que la norma exige. Bueno, ha sido una exposición muy rápida, nada más que deciros que, bueno, luego cualquier cuestión que queramos plantear la vamos a hablar en el ámbito de la mesa redonda, y voy a dejar ya el paso, pues yo no sé si quiere intervenir primero Eladio o Pedro, como queráis. Lo que tú mandes. Pedro. Abro yo fuego. Muy bien. Muy bien, fenomenal. Bueno, yo lo primero que quería era agradecer, por supuesto, a Lefebvre esta oportunidad. Qué duda cabe que también agradecérsela a Luis, a quien conozco desde hace muchísimos años, porque en esta materia, bueno, pues como él comentaba, los notarios de una u otra forma llevan concernidos ya infinidad de años. Se llevan concernidos además no por su gusto. Luego explicaré cuál es la razón en virtud de la cual el notariado en España ya desde hace muchísimos años es sujeto obligado. Yo voy a dividir estos 10, 12, 15 minutos que tengo en tres grandes apartados. Esos tres grandes apartados son qué es lo que se nos viene encima,
¿Cuál es la principal novedad vinculado a tema de criptomonedas? Básicamente, no de criptoactivos, algo que luego quiero entrar y distinguir un poco porque se está produciendo incluso en los medios de comunicación más de una confusión acerca de qué es una cosa y de qué es otra. Y luego, qué duda cabe, sí que quisiera hablar de titularidad real, que es una materia que por muchísimas razones me resulta particularmente grata y compleja al mismo tiempo, como luego podremos ver. En primer lugar, en cuanto a lo que se nos viene encima, como bien decía antes Luis, lo que hay en el Real Decreto Ley es una transposición estrictísima de la quinta directiva hasta el momento, hasta el extremo de que, dado que una norma de esta naturaleza tiene que ser de extraordinaria y urgente necesidad, se ha quedado fuera multitud de cosas. Por ejemplo, en el ámbito de las entidades financieras llevan pretendiendo desde hace años que en el onboarding online de cliente o en el onboarding normal de cliente se pueda compartir diligencia debida sobre ese cliente. Bueno, eso se ha quedado fuera, estaba previsto en el anteproyecto de ley, no está evidentemente en el Real Decreto Ley. Pero más que llorar por la leche derramada, es decir, lo que nos hubiera gustado a todos que hubiera aparecido, a mí lo que me gustaría es hacer un aviso a navegantes. Lo que viene por delante es ciertamente tremendo, es decir, lo que hay por delante es, como bien comentaba Luis, un reglamento de la Unión Europea en materia unificado de prevención de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo, la atribución a una entidad supervisora por vía de un reglamento de la Unión Europea, por lo tanto, de aplicación directa, quién va a supervisar. Ahí las últimas noticias, la comisaria McGivens hará 10 días vino a decir dos cosas que son importantes. Primero, que no iba a ser una autoridad supervisora vinculada a entidades financieras, por lo tanto, no se estaba pensando en la EVA. Segundo, que iba a ser blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Y tercero, que de momento lo que en la jerga de blanqueo se denominan APNFDs, es decir, notarios, asesores, abogados, íbamos a quedar fuera y se utilizó la expresión en un medio plazo. Esto quiere decir que de momento no va a haber, obviamente, en ese ámbito concreto una supervisión, llamémosle, unificada, ni siquiera cuando de grandes despachos se esté tratando, lo cual tiene su plena lógica, porque va de suyo que antes habría que intentar, bueno, pues si se me permite la expresión, ver de qué forma y manera se supervisa a los grandes monstruos financieros de la Unión, entre los cuales tenemos algunos de nuestros grandes bancos. También se avecina ya un amago de sexta directiva de prevención de blanqueo porque, sobre todo, en el ámbito, como veremos ahora, de criptoactivos, lo que se ha hecho es, francamente, algo muy, muy, muy limitado. Y, por último, también ya está encima de la mesa la modificación del reglamento 847 de transferencia de fondos. Por lo tanto, en la realidad lo que se nos viene encima es un completo lío desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo, y algo que creo que va a exigir por parte de todos una cierta imaginación a los efectos de intentar minimizar el impacto regulatorio que cada uno en su área va a tener. Evidentemente no es lo mismo la dimensión, por poner un ejemplo, del notariado español con 2.800 y pico notarios que trabajan de manera unificada que un despacho de abogados que tenga 23 abogados, pero aún así y de una y de otra forma todo esto nos va a tocar. Si esto es lo que se nos viene de Europa, lo que se nos viene internamente es igual o más importante, porque claro, se nos viene encima un Real Decreto por parte del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento del registro de titularidad real. Se nos viene encima también un reglamento que se tiene que abordar en algún momento precisamente en materia de monedas virtuales y de proveedores de esos sistemas, de esas entidades, de esas plataformas a las cuales les dedicaré, si puedo, un par de minutos. Se va a modificar la orden ministerial de mecanismo confidencial de transmisión de información a servicio ejecutivo. También como consecuencia de la directiva se va a tocar la normativa relativa a whistleblower, pero vinculado, es decir, a denunciante, pero vinculado al área más de prevención de blanqueo. Y algo que lleva, yo creo, mucha parte del sector de abogado esperando, que es, bueno, ¿qué ocurre por fin con la regulación de experto externo? Es decir, hay una orden que se ha quedado en el tintero, que se pensaba meter diferentes cuestiones en la ley que no se han metido en la ley y que evidentemente tienen una importancia extrema porque parte de la supervisión que se hace por vía de experto externo precisamente se desarrolla a través de despachos profesionales, evidentemente de abogacía. Con relación a los nuevos sujetos obligados, no voy a añadir nada de lo que ha dicho Luis, excepción hecha un poco de los proveedores de servicios de monedas virtuales. Aquí hay que distinguir tres grandes bloques porque se está produciendo una confusión extrema, ¿no? Que es de un lado las monedas fiat o de curso legal virtuales, de otro lado lo que podemos denominar las monedas no fiat, pensemos
Bitcoin, Ethereum, Ripple. Bueno, en España el Corte Inglés quiere sacar Bricor, en su día Facebook quería sacar Libra, que es lo que está en la realidad definido en la ley que se ha incorporado, mejor dicho, en el Real Decreto Ley. Y hay que distinguir también los criptoactivos, porque los criptoactivos no tienen nada que ver con ninguna de las dos materias anteriores. Y en este momento lo que se ha producido es una gran confusión desde el punto de vista normativo. Primero porque, como consecuencia de que el vehículo utilizado es un decreto ley, en la realidad lo que se ha hecho es copiar la directiva y, por lo tanto, lo que se ha incluido es, como sujetos obligados, ni más ni menos que a las plataformas de servicios de cambio de moneda virtual a fiduciaria y los servicios de custodia de claves privadas. Pero ha quedado fuera los famosos exchangers, es decir, todo lo que tiene que ver con intercambio, plataformas de intercambio de moneda virtual a moneda virtual, todo lo que tiene que ver entre intercambios de moneda virtual a activo virtual o todo lo que tiene que ver con servicios financieros de colocación de activos virtuales, los famosos tokens que, por ejemplo, emplea Ethereum. Y esto digo que es un enorme lío porque cuando descendemos a la ley retocada, a la ley 10/2010, al Real Decreto Ley, en la realidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Una incorporación de dos sujetos obligados, un reglamento que regula el registro que va a tutelar el Banco de España relativa a estas plataformas con un intento de ligarlas por vía de residencia en el mundo de Internet. Esto va a ser realmente complicado. Y el mundo de la Unión Europea ha dejado totalmente al margen lo que Gafi ya desde el año 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es quien tutela un poco toda la normativa, lo que llamamos el soft legal en materia de prevención de blanqueo, bien, lo ha dejado medianamente fuera la normativa de la Unión Europea, pero está ahí en Gafi todo lo que tenía que ver, como decía, con los exchanges, los servicios de cambio de moneda virtual, los servicios de financieros de colocación en activos virtuales y también los servicios de transferencia de activos virtuales. Pero por si el lío es poco, recientemente se publicó ya la propuesta del denominado reglamento MiCA. El reglamento MiCA va mucho más allá del reglamento de la Unión Europea, incluso de Gafi, y ahí ya se pretende regular qué es un criptoactivo con concepto global, es decir, qué es un criptoactivo frente a un Bitcoin, cómo se puede o no establecer una regulación prudencial, una supervisión prudencial de quien presta servicios en ese área y, en pocas palabras, estamos, yo creo, que andando un camino en el que, como el legislador no adopte criterios de neutralidad tecnológica, todos aquellos que de una u otra forma tenemos algo que ver con el mundo de prevención de blanqueo, nos vamos a ver claramente sobrepasados por la realidad de lo que ya estamos viendo. Antes decía que quería un poco establecer categorías y diferenciar, porque aquí se están mezclando conceptos. Y me explico muy rápidamente. En el mundo de las monedas virtuales, ahora mismo, en el mundo, entendiendo por el mundo el planeta Tierra, el único lugar donde hay moneda fiat, es decir, moneda de curso legal virtual que se utiliza en el retail, es en Bahamas. Es el denominado Sand Dollar, el dólar de arena, en el que, si eres residente en Bahamas, tú puedes comprar con esa moneda virtual, puedes comprar bienes y servicios. Otro país que no voy a tildar de sorprendente también está iniciando el camino de la moneda virtual, entendiendo por tal moneda virtual fiat. Es el caso de Camboya, en el que lo que está permitiendo con los bancos malayos es intercambio de moneda de los residentes camboyanos para que puedan enviar, como si de Wells Fargo se tratara, moneda a Camboya. Y fuera de esos dos ámbitos, no hay ningún país del mundo que tenga moneda fiat virtual. Lo cual no quiere decir que los chinos quieran sacar el yuan digital para las Olimpiadas de Invierno del año que viene, que los americanos estén pensando cómo sacar el dólar digital y que en Europa estemos con el euro digital a vueltas, que plantea multitud de problemas. Solamente voy a decir uno para que veamos a dónde nos asomamos, que es el de la dolarización. Todo el mundo sabemos, por poner un ejemplo, que en Ecuador la economía está dolarizada. Primera pregunta que alguien tendrá que resolver. ¿Se puede tener una moneda de curso legal digital por un no residente? ¿Se puede tener sin o con límites? En ese caso concreto, en este planeta Tierra, van a desaparecer todas las monedas de curso legal de países que podamos denominar económicamente débiles, porque evidentemente el residente que tiene dinero en Arabia Saudí va a preferir tener un dólar digital que no evidentemente la moneda saudí, porque va de suyo que es una moneda refugio. Y esto es muy importante. Pensemos que en el mundo ahora mismo hay del entorno de 1,3 billones de euros en moneda, es decir, en papel moneda, y de casi aproximadamente otros 280.000 millones de euros en monedas.
Entonces, ¿cómo se va a organizar esto? ¿Cómo se va a trazar? ¿Quién va a encargarse de la trazabilidad? ¿El Banco Central Europeo? Estamos ante un mundo realmente complicado y que está por ver. Y si eso es así en moneda virtual, no quiero ni contar en tokens de valor, los denominados activos inmateriales, no vinculado a una moneda, sino vinculado a una cotización en virtud de la cual, por poner un ejemplo, Eladio, Luis y yo sacamos un token digital que referenciamos a un valor que sube y que baja. Yo creo que todo el mundo, ahora cosa de un mes, habremos visto como en Silicon Valley se les ha ocurrido sacar un website en el que tú puedes jugar con un activo digital en función de la votación sobre si me cae mejor, por poner un ejemplo, un determinado youtuber, un determinado influencer o un determinado actor o actriz, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un mundo ciertamente muy complicado y, desde luego, yo lo que sí que puedo decir es que en las reuniones a nivel internacional en las que el notariado participa es prácticamente junto con el de la titularidad real, los dos highlights que hay en este momento en el mundo de blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo con claridad. Acabo, en España, además, y no le voy a pisar nada a Eladio, a ver qué hace la Dirección General de Tributos, ¿no? Porque es que la Dirección General de Tributos hasta el momento ha emitido resoluciones vinculantes sobre minados y está minado, me refiero de Bitcoin, si está o no sujeto a IVA, sobre impuesto de actividades económicas, sobre ITP, pero queda la gran consulta por hacer, ¿no? Que es, ¿qué pasa si yo compro un bien inmueble? Y el único amago que hasta la fecha se ha hecho es que en una consulta vinculante del año 21, que tiene un antecedente en el año 19, lo que se ha dicho es que cuando en un exchanger cambio moneda virtual por moneda virtual es una permuta. Entonces, eso, y lo digo por experiencia en el ámbito notarial, está desincentivando el uso de moneda virtual como medio, por ejemplo, para poder comprar un bien inmueble. En donde además existe una profunda ignorancia, porque la gente tiende a pensar que cuando yo utilizo un Bitcoin, la transacción queda cerrada tan pronto entrego, por ejemplo, claves privadas. Eso no es real. Se tarda como mínimo 75 minutos porque hay que hacer 7 checks internos hasta que ese Bitcoin se va a trasladar. Por lo tanto, la estafa está al cabo de la calle. Si yo voy a una notaría, pensemos, le digo al notario, mira, aquí tiene la clave privada, patatín, patatán, y nada más salir de allí, pego un toque de teléfono a un tío que está abajo y le digo, transmite la clave privada a otro en menos de 75 minutos, ese Bitcoin ha volado, ¿no? Por lo tanto, es un mundo de una complejidad brutal. Titularidad real, y voy a ir relativamente rápido. La verdad que en titularidad real lo que se ha hecho por parte de la Unión Europea es un auténtico, desde mi punto de vista, una auténtica locura. Y voy a intentar explicarlo muy brevemente. Lo primero, la titularidad real es un concepto que surge a impulsos de la FinCEN, que es el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo norteamericano, que lo pone en juego en el año 2008, que el Grupo de Acción Financiera Internacional lo incorpora a sus recomendaciones ya lo tenía con carácter previo, pero de una composición moderna, la 24 y la 25, las recomendaciones del año 2012. Y que los americanos, y hasta ahí puedo leer, acaban de incorporar la norma en noviembre del año 20. Es decir, es algo que han estado 12 años impulsando que lo hagamos todo el planeta Tierra y que ellos no han hecho. ¿Y qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Lo que ocurre en la Unión Europea es que la norma, por más que aparente ser uniforme, porque tenemos una cuarta y una quinta directiva, el entendimiento entre los países no es uniforme. El concepto de control directo e indirecto es un tema que está muy en entredicho. En España, los registradores mercantiles sacaron una interpretación del concepto control vinculado a consolidación de cuentas que no es el que se maneja por nadie en Europa. Y por lo tanto, es un tema a tener claramente en cuenta. Lo que se maneja en Europa son conceptos de titularidad dominical o de usufructo o de nuda propiedad sobre acciones y participaciones, no si el estado contable se consolida en A o se consolida en B. Eso no tiene nada que ver con la titularidad real. Y por lo tanto, una de las cuestiones que estamos demandando y que se está trabajando rápidamente en ello es en homogeneizar los conceptos para que todo el mundo entendamos lo mismo. ¿Qué es el titular real? Yo doy por supuesto que todo el mundo lo sabe y voy acabando. El titular real es, a mí me gusta utilizar una expresión un poquito vasta y pido perdón a la audiencia, es quien realmente mangonea una persona jurídica, es decir, quien toma las decisiones. Y cuando hablamos de personas jurídicas, no entendamos por personas jurídicas sociedades, no, entendamos por personas jurídicas
desde una fundación, una asociación, pasando por un partido político, hasta evidentemente una sociedad mercantil, porque de todo hay y se puede financiar terrorismo, y si no, no hay más que leer la prensa a través de una fundación o de una ONG, o se puede blanquear capitales, evidentemente, a través de una fundación, y hemos tenido alguno de los casos que está siendo ahora enjuiciado en la Audiencia Nacional. El tercer paso que hay que tener en cuenta en materia de titularidad real es que hay 3 grupos de información sobre titularidad real. En el mundo tenemos 3 diferentes estándares. En España, la titularidad real acreditada que solo proporciona el notariado. ¿Qué significa? Que nosotros hemos sido capaces de trazar la titularidad real de las participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, como de la se hace, por poner un ejemplo, con un bien inmueble. Y por tanto, yo sé perfectamente que Luis Rubí es titular de las participaciones 1 a 434 de Rubí Sociedad Limitada. Y ese concepto con el carácter de acreditado no tiene nada que ver con una manifestación en un documento privado, como puede ser un depósito de cuentas, donde ya se han producido no errores, sino incluso alguna imputación falsa a persona con base en la información que existe al tiempo de efectuar depósito de cuentas. Pero hay un segundo estándar, que es el que se utiliza, por ejemplo, en países sudamericanos como Uruguay, y es una declaración jurada en presencia de un oficial público, que puede ser un notario o puede ser un funcionario del Banco Central de turno. O puede ser una tercera etapa, que es la manifestación vinculada a la obligación, como decía Luis, de que la persona jurídica, sea la que sea, disponga de manera actualizada de la información de quién es el titular real. Y aquí me gustaría hacer, y ya con esto voy a ir acabando, 2 breves reflexiones. En mi experiencia profesional, porque yo tuve otra vida como abogado del Estado, incluso en Hacienda, antes de largarme o de irme a la excedencia, si se me permite la expresión, hombre, decir que alguien va a cantar la gallina de que yo soy el titular real de N sociedades, que es lo que dice ahora mismo el artículo 4 bis de la ley tras la reforma del Real Decreto Ley, es no vivir en la realidad. Es no vivir en la realidad. En España, y voy a dar un dato que creo que es conocido de todos, depositan cuentas solo en el registro mercantil 1.193.000 sociedades. Nosotros en el Consejo General del Notariado tenemos vivas más de 2.300.000 sociedades. ¿Alguien cree que esas sociedades que, por ejemplo, no depositan cuentas en un registro mercantil, va a decir motu propio el que es titular real, que soy titular real de esa sociedad que no deposito cuentas? Me parece que es vivir en el mundo de la fantasía. Hay un segundo elemento que también me gustaría resaltar, y es que la información que tiene que proporcionar el registro de titularidad real que se crea en el Ministerio de Justicia ha de cumplir los requisitos del artículo 35 de la 4ª directiva modificado por la 5ª, que ¿cuáles son? Básicamente actualización. ¿Cómo se obtiene una información actualizada? Con base en una declaración anual, si por ejemplo hablamos de una fundación. ¿O cómo se mantiene una información actualizada? Con base en una declaración efectuada en un depósito de cuentas que se efectúa en junio del 2021, cerrado el ejercicio fiscal a diciembre del 2020. ¿Acaso en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del año 21 nos han podido transmitir las participaciones y tener público en el registro mercantil a un titular real de paja? Pues es más que evidente. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia tiene por delante una enorme tarea que va a pretender resolver con base en el apartado final de la disposición adicional tercera, que es dar primacía a aquella información que sea más fiable por tiempo o por origen. Y esperemos que aquí nadie se vuelva loco, porque es indudablemente más fiable una información derivada de documento público con participaciones trazadas que en una información efectuada en un documento privado. A mí me gustaría simplemente de nuevo reiterar mi gratitud a Luis y a Lefebvre por haberme permitido participar. El 6 de julio dedicaré a todo aquel que me quiera escuchar un largo excurso en profundidad a todo lo que tiene que ver con titularidad real y con moneda virtual, y luego, por supuesto, estaré encantado de responder a cualquier cuestión si alguien tiene interés en preguntar. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Interesantísimo, corto, pero muy intenso, tu intervención, muy interesante. Antes de pasar el año, me gustaría pediros que respondierais a otro segundo sondeo que hace referencia al tipo de actividad que desarrolláis como profesionales, porque como ya sabéis bien,
los letrados no estamos sujetos por toda nuestra actividad y solo cuando ejercemos actividades vinculadas con inmuebles, con activos financieros, con sociedades mercantiles, nos convertimos en sujetos obligados. Y por tanto hemos preparado un segundo sondeo que precisamente os pregunta sobre este extremo. Por favor, Antonio, si nos puedes... Bueno, pues abrimos, efectivamente, Luis, abrimos un sondeo donde preguntan por las actividades si las realizáis o no. Siempre tenéis que marcar que sí o que no, dar a enviar y recordar que es anónimo. Es decir, que podéis responder tranquilamente, que no va a salir nada público. ¿Vale? Bueno, todavía quedan 23 segundos, 22 segundos. Voy a aprovechar para deciros que al final de la sesión, justo cuando acabe el turno de preguntas, vamos a lanzar una encuesta de calidad, ¿vale? Para ver un poco qué es lo que opináis. A nosotros nos sirve muchísimo en Lefebvre para mejorar este tipo de programas que venimos realizando, en este caso de aula abierta. Bueno, pues me imagino, Luis, que lo estás viendo, ¿verdad? Sí, interesante, sí, sí. Una parte importante presta servicios de esta naturaleza, sí, sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Eladio, te dejo la palabra para que nos hables de los auditores y la problemática de la prevención de blanqueo de capitales. Cuando quieras. Cuando quieras puedes compartir, Eladio. Recuerda que es en la parte inferior, en el tercer botón, donde pone, lógicamente, compartir. Te abro el micro, que está silenciado. Todavía no compartes, yo creo, ¿no? ¿No comparto? No, todavía no. Hazlo de nuevo. Pues, No te preocupes, espera un momentín. Un segundín. Vale, vamos a hacer... voy a intentarlo otra vez. Venga, vamos a ver si puedes compartir tú y si no, lo que hago es yo te lo comparto y entonces ya pasas Vale. las slides, ¿vale? La parte inferior compartir y lo que es pantalla, ¿vale? Compartir. Esperad un momento. ¿Dónde? Bueno, Luego mientras pantalla. tanto, buenas tardes a todos, queridos compañeros. Espero que todos vosotros y vuestros familiares os encontréis bien. Para mí es un verdadero honor y un placer poder compartir esta sesión con Luis y con Pedro. Muy agradecido de la invitación formulada por Luis y formulada por Lefebvre del Derecho. Estoy tratando de compartir y no lo consigo. A ver, sí. A ver ahora. ¿Se comparte? Yo no sé si puede. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Voy a subirla Bien. yo y luego te doy el rol de presentador. Fenomenal. Bueno, disculpadme. Lo habíamos ensayado hoy por la mañana, Antonio y yo, pero una cosa es ensayar cómo se tira un penalti y luego otra cosa es tirarlo en una final de un mundial, ¿no? En los ensayos el penalti entraba siempre, pero ahora no entra. Bueno, pues después de escuchar a Luis y quería agradecer, estaba agradeciendo a Luis la invitación, la bondad que ha tenido en invitarme. Ha sido una maravilla escucharos, Luis y Pedro, y agradecer a Lefebvre del Derecho la iniciativa y que haya también contado conmigo como vicepresidente del REA, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y auditor de cuentas. Perdona, Eladio, mira, tienes una regleta en la izquierda donde está la presentación, donde tienes un numerito, ya puedes compartir tú si quieres. En la regleta, a la izquierda, en medio de la pantalla, sí. ¿vale? Vas a ver un numerito. Perfecto. ¿Vale? Dale Perfecto. para adelante o para atrás.
Muy bien. Ahora, vale. Ya está, perfecto. Bueno, Muchas gracias. yo estoy aquí no como experto, como están Luis y Pedro, sino como ¿vale? La verdad es que en esta ley, Real Decreto 27/2021, pues los profesionales ha pasado prácticamente desapercibida, entre otras cosas porque parte de los sujetos obligados, que somos los contables, los asesores fiscales y los auditores, en el mes de enero hemos tenido un bombardeo normativo muy intenso. Una parte se ha aprobado el nuevo Plan General de Contabilidad y por otra parte también se ha aprobado el 31 de enero fue publicado el reglamento que desarrolla la ley de auditoría. Hace 10 años tuvimos la inquietud todos los profesionales como sujetos obligados, contables, asesores fiscales y auditores, de implementar un modelo de prevención. Y la verdad es que en 10 años han pasado muchas cosas, ha cambiado muchísimo los usos y las costumbres, la forma de realizar las transacciones comerciales. Estaba escuchando a Pedro y estaba quedando maravillado con todo el tema del Bitcoin y la forma en que, cómo se ha transformado en 10 años la realidad económica. Y la reflexión que quiero hacer es que 10 años después tenemos que volver a hacer un nuevo esfuerzo. Es cierto, como decían Luis y Pedro, que los cambios que ha introducido la directiva, sobre todo los cambios que ha introducido a este grupo de sujetos obligados, es un cambio puntual, no introduce demasiadas novedades, a mi juicio, pero sí que es una oportunidad, y así es como os lo planteo, una oportunidad para que volvamos a repensar todo el tema del blanqueo de capitales, veamos que la realidad económica cada vez es más compleja, que seguramente con el voluntarismo, la buena voluntad que tengamos de implementar políticas, procedimientos, designar un representante, comunicarlo al SEPLAC, que ya lo hicimos en su momento, esto no baste, tenemos que rodearnos de profesionales que estén especializados en el tema del blanqueo, que conozcan la normativa, que conozcan cuáles son los riesgos que nos pueden auxiliar, en los que nos podamos apoyar para poder estar seguros. Desde el punto de vista de los auditores, la verdad es que la cultura que subyace en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales está muy interiorizada en todo nuestro marco normativo que regula la actividad de auditoría de cuentas en España. Una de las claves está en la aceptación de los clientes. Y la verdad es que no solo las normas internacionales de auditoría que tenemos traspuestas, implantadas como NIAS, sino la propia norma internacional de control de calidad interna, la ISQC 1, ya nos obliga a diseñar procedimientos para la aceptación y la continuidad de los clientes. Y aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales a la hora de aceptar un nuevo cliente en nuestro despacho y de aceptar la continuidad de ese cliente, pues la verdad es que son relativamente similares a los requisitos o requerimientos que subyacen en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. No solo hay que analizar el cliente cuando se va a aceptar un encargo, sino que todos los años tenemos que actualizar la información de ese cliente con objeto de tratar de identificar si ha sobrevenido alguna circunstancia que haga o que nos lleve a desistir de continuar con ese cliente porque hayan ocurrido circunstancias que nuestro juicio profesional, nuestra intuición, nuestros conocimientos y el auxilio vuelvo a insistir en ello, de profesionales que todos los años nos revisen nuestras políticas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales, pues nos ayuden a identificar dónde hay un riesgo potencial y, por lo tanto, evaluar si estamos en disposición de poder asumir ese riesgo o si, por el contrario, hay que desistir de ese riesgo, también teniendo en cuenta que si lo que hemos identificado es una práctica ilícita de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, lo que vendríamos obligados es hacer la comunicación al SEPLAC. Y me ha llamado muchísimo la atención los datos que nos ha ofrecido Luis de que tan solo se han realizado 30 comunicaciones por parte de los sujetos obligados, de este grupo de sujetos obligados, al SEPLAC, de actuaciones que seguramente pueden suponer
un blanco de capitales o una financiación. Es momento, yo creo que de aprovechar esta oportunidad que nos da Lefebvre de formarnos con buenos profesionales como Luis y como Pedro, ¿vale? Y hacer un pequeño repaso de las obligaciones que como auditores tendríamos en relación a esta ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y creo que también son extensivas a los expertos contables o a los contables externos, que es así como lo define la ley como sujetos obligados, y los asesores fiscales. ¿Vale? Además de establecer una política de aceptación de clientes, pues una vez aceptado el cliente, lo que tenemos que es ir actualizando de manera permanente, pues identificar cuál es la composición actual del accionariado y solicitar del secretario como procedimiento de auditoría, solicitar del secretario de Consejo de Administración que nos confirme que esa es la composición del accionariado, que nos confirme cuál es la composición del órgano de administración. Luego veremos una serie de ejemplos que también tenemos que tratar de evaluar qué personas están asumiendo esa responsabilidad como administradores, a ver si esas personas tienen la capacitación como para poder asumir esa responsabilidad, o si por el contrario lo que vemos es que es una persona que no tiene ninguna formación, ninguna experiencia, que no tiene no es adecuada para el desempeño de ese cargo, y eso sería uno de los indicios que podríamos tener para poder identificar una posible práctica. ¿Vale? La actualización permanente de la que denominamos los profesionales la ficha del cliente, denominación no va a cambiar, el objeto social en principio no va a cambiar y no tendría que ser un factor de riesgo, pero sí la composición del accionariado, la composición del órgano de administración y los principales directivos. También creo que es importante identificar qué personas están asumiendo responsabilidades de dirección y tratar de identificar qué perfil tienen. Hay que prestar, como profesionales, como sujetos obligados, una especial atención a todos hechos y operaciones que puedan estar relacionados con blanqueo de capitales. Identificar, por tanto, indicios de actividades sospechosas por razón de su naturaleza, complejidad, procedencia, destino de los fondos. Aquí tengo una serie de ejemplos, por nombramiento de administradores en los que no concurre la idoneidad y profesionalidad necesaria, constitución en breve plazo de tiempo de un número elevado de sociedades, cuando uno de los socios de aquellas sea la misma persona física o jurídica, no sean residentes en España, o concurran otros factores que hagan llamativa la operación, nombramiento de administrador único o solidario a personas residentes o domiciliadas en paraísos fiscales no relacionadas con el cliente, desembolsos inusuales en efectivo para la realización de operaciones que sean significativas, apoderamientos de residentes a favor de no residentes en términos generales y no específicos, operaciones en las que existan indicios de que los clientes no actúan por cuenta propia, intentando ocultar su identidad real, cantidades entregadas en depósito con instrucciones de darles una aplicación insólita o inusual, pago de deudas elevadas sin soporte documental creíble, compraventa de inmuebles por importe muy significativo su contravalor procedente de paraísos fiscales, transmisiones sucesivas del mismo bien inmueble en el mismo día o en días sucesivos, operaciones relacionadas con paraísos fiscales, clientes anónimos y que posibilitan conocer o verificar sus datos de identificación o entregan datos falsos, de inmuebles, operaciones en las que el pago se realice mediante transferencia internacional, en la que no se contenga la identidad del ordenante o el número de cuenta de origen, operaciones en las que se pacten precios notoriamente inferiores a los de mercado, y seguramente Pedro y Luis podrían añadir muchísimas ejemplos. Esto no es limitativo, sino simplemente es ilustrativo, muchísimos otros ejemplos y muchos más actualizados con la práctica actual. ¿Vale? Comentar, como ha dicho antes Luis, que dependiendo de la dimensión y el tamaño, pues la responsabilidad o los mecanismos de los que nos tenemos que dotar como sujetos obligados son distintas, ¿vale? Si la dimensión fuera una dimensión determinada, pues tendríamos que tener un manual de prevención, y si no, pues el sujeto obligado tendríamos que identificar una persona física que fuera el responsable. Hay que hacer una formación continuada, que yo creo que si hacemos análisis de conciencia, creo que
la tenemos todos un poquito abandonadas, hace mucho tiempo que dejamos de formarnos, pero bueno, ahora tenemos una oportunidad y el hecho de que 600 compañeros estén hoy presentes, pues muestra una inquietud y una buena predisposición al respecto, ¿vale? Del incumplimiento de las normas sobre prevención de blanqueo de capitales se pueden derivar riesgos para las firmas de auditoría, como infracciones muy graves o leves, contempladas por el régimen sancionador de la ley de auditoría y el reglamento que desarrolla. Y vamos a ver, incidir en la obligación de comunicación, ¿vale? Yo, por suerte, en mi actuación profesional no he tenido que realizar ninguna actuación, o creo que no me he visto en la obligación de realizar ninguna actuación, ninguna comunicación al SEPLAC, pero seguramente hayan pasado por mis manos, en el buen sentido de la palabra, algunos tipos de actuaciones que sí que tendrían que haber sido analizados con otra perspectiva, con otro prisma, y que posiblemente podrían haber sido susceptibles de ser comunicadas, ¿vale? Por eso llamaba muchísimo la atención el dato aportado por Luis de que tan solo 30 se han realizado 30 comunicaciones. No sé, Luis, si eran 30 comunicaciones en el último año, en una serie temporal de años, pero es muy llamativo, ¿vale? Son del año 2020, concretamente, sí, del último año, ¿eh? Del último año. Bueno, sí. también es cierto que seguramente se esté produciendo una práctica que no sé si es del todo correcta, yo diría que no, y es que muchas veces cuando el sujeto obligado se encuentra con una actuación o una operación presuntamente susceptible de ser considerada como blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, seguramente lo que hace es abandonar el encargo al cliente y no cumple con su obligación de comunicación, ¿vale? O sea, se quita de en medio, ¿vale? Se quita literalmente de en medio, ¿vale? Lo que pasa Yo, es que por ejemplo, pues, como anécdota, obliga a comunicar, claro. La norma obliga a abstenerte de ejecutar y a comunicar, ¿eh? Claro, ese es el tema. Y ahí está el riesgo también, ¿eh? Deciros que, bueno, yo tenía un encargo profesional y el cliente compró 2 vehículos de altísima gama. Uno era un Ferrari muy, muy llamativo y otro era un Mercedes AMG, ¿vale? Y resulta bueno, pues que ese Mercedes AMG parecía que había sido adquirido de una manera irregular y entonces pues la policía judicial intervino, incautó el vehículo, lo precintó, yo me asusté, vi que el cliente no tenía ningún sentido que empezara a comprar vehículos de alta gama y lo que le dije es que ya no le quería seguir prestando servicios profesionales. Claro, aquí había un indicio de un blanqueo de capitales, no lo sé. Yo lo que hice fue salir corriendo y a lo mejor lo que debería haber hecho era salir corriendo y hacer una comunicación al SEPLAC, ¿no? Bueno, me quedo con esta reflexión final porque seguramente lo que nos falta a todos los sujetos obligados, asesores contables externos, asesores fiscales y auditores, es una formación continuada en esta materia y el auxilio, vuelvo a insistir, porque con de profesionales como Luis, como Pedro, que conocen tenemos que ellos, nosotros solos no vamos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y esta era mi reflexión. Gracias, Eladio. Bueno, no he querido cortar tu intervención tan interesante. Nos quedan muy pocos minutos. Yo creo que ha habido una persona de la audiencia que ha planteado un problema que yo quería también sacar a colación entre nosotros, que es el secreto profesional, que bueno, afecta a los letrados, pero también a los asesores fiscales, por ejemplo, en determinado tipo de procedimientos. Y me preguntaba si se iba a preservar en la normativa nueva el secreto profesional y, por supuesto, se va a preservar. Se va a preservar, ¿eh? No voy a ocultaros que la problemática del secreto profesional pues, ofrece sus aristas, sus dificultades, y que, bueno, pues esto me conecta con el tema de los órganos centralizados de prevención de las profesiones colegiadas. Aquí tenemos al decano presente, al decano de estos órganos. Primero fueron los notarios, luego fueron los registradores, se nos prometió que seríamos los letrados después. La promesa es una promesa a esta fecha incumplida. Y también en el ámbito de las economistas, de los auditores, yo creo que el apoyo corporativo aquí es muy relevante
Has hablado, Eladio, de la necesidad de formar, de la seguridad jurídica, de la necesidad de conocer y de tener unos procedimientos normalizados. Realmente ahí la labor de la corporación profesional es esencial, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues aprovechamos este foro para reivindicar una vez más la importancia y la necesidad de contar con estos órganos centralizados que tan eficaces son, como hemos podido ver en el número de comunicaciones cursadas y en general por la importante labor que hace el UCP de los notarios, ¿eh? Pues nos quedan 3 minutos. No sé si queréis que hablemos. Yo había sugerido pues, plantear varios temas que me parecían de interés. Creo que vamos a tener que dejarlos para la jornada del día 6 porque el tiempo nos apremia absolutamente. No sé si queréis algunos Perdona. Sí. Como os comentamos antes, vamos a pasar la encuesta calidad. Vamos a dejar unos minutos, si te parece, para que entren algunas preguntas, porque ya han entrado algunas preguntas. Vale. Pero antes pasa el sondeo, Antonio, por favor. Pasa el sondeo final de los procedimientos internos. Pues sí, puede ser, antes de concluir. Perdona, Luis, es que yo no te veo muy bien. Que pase el sondeo. Nos faltaba el sondeo final sobre las medidas de cumplimiento de los despachos. Vale, muy bien. Este lo abro ahora mismo. Es un sondeo rápido. Está abierto ya. Vale. ¿Vale? Es justo lo que estaba mencionando Luis. Es decir, si se ha adoptado o no medidas. Y justo después de este sondeo mostraremos ese resultado que yo creo que prácticamente 2 de cada 3 es un sí. Vale, 2 de cada 3. No quiero condicionar las respuestas, que todavía hay tiempo, pero 2 de cada 3 sí lo han hecho. ¿Vale? Muy bien. Más o menos, sí. Prácticamente es el ya que van subiendo el número de datos. Y muchísimas gracias por participar y recordad que es anónimo. Así que no sale ningún dato, sino el dato general, para que sepáis un poco cómo estáis todos los que estáis aquí. Y luego, una vez que analice Luis y los ponentes la respuesta, vamos a subir el sondeo de calidad, que a nosotros nos sirve mucho para mejorar. Sabemos que hemos tenido otro problema de sonido, con lo cual nos lo vais a indicar. Y es momento de lanzar las preguntas al chat, ¿vale? Si te parece, Luis, una vez que analices el texto del sondeo, que, bueno, se cumple exactamente, ¿eh? Se cumple, Sí, 2 de cada 3 es un sí. Buenas noticias, buenas noticias. Bueno, 2. Sí, es 75 frente a 50. Vale. ¿Vale? Entonces, ahora es momento, si os parece, algo que Luis diga lo contrario, de que lancéis las preguntas al chat y vamos a lanzar el sondeo de calidad y si os pedimos por favor que lo contestéis, porque nos va a ayudar a mejorar en las siguientes acciones. ¿Vale? Entonces, mientras van contestando Luis, Pedro y Eladio, si os parece, lanzamos las preguntas que ya han llegado, ¿vale? Si no las podemos contestar, pues oye, no las podemos contestar, porque en ocasiones no se puede contestar, pero son por ellas, ¿vale? Aquí nos mencionan sobre el número de operaciones comunicadas. ¿Disponéis de la información de cuántas actuaciones inspectoras se realizan cada año de oficio y a qué sectores con especial incidencia? Sí tenemos la información. Para que os hagáis una idea, ha habido aproximadamente 60 inspecciones en el año 2019, que es la última información disponible, más o menos. Pero ha habido casi 400 inspecciones que se llaman a distancia, no in situ. Es decir, el servicio ejecutivo está inspeccionando mediante requerimientos. Y por ese lado, pues consigue una mayor eficacia, porque no desplaza inspectores a las compañías o los despachos, sino que requiere información y adopta decisiones sobre esa información que recibe. Las inspecciones se han centrado mucho en el sector financiero. Yo tengo aquí incluso alguna estadística que podría facilitaros. Por ejemplo, Luis, si puedes, dirígete al micro donde lo tengas. Sí. Gracias. A ver, en lo que se refiere a inspecciones, como os decía, pues en el 2019 ha habido casi 350 a distancia, 57. En el año 2020 también tenemos el dato, ha habido 57 inspecciones in situ. Y que las entidades de pago han ocupado siempre un lugar importante desde el punto de vista de la verificación. Ha habido también algún despacho de abogados, entidades de crédito, por supuesto, también. El juego ocupa también un cierto papel, pero, digamos, las entidades financieras siguen ocupando un lugar importante en la labor supervisora del sector.
Gracias. Para entidades extranjeras nos preguntan cómo se acredita el titular real. Si queréis, contesto yo esa pregunta. Vamos a ver, hay que distinguir. Si estamos hablando evidentemente de trust o de fideicomisos, cuando actúan delante de notario, el notario tiene obligación de exigir que se le presente el documento de constitución de ese trust. Por lo tanto, si no se presenta el documento de constitución, el notario tiene que denegar la función notarial. No puede autorizar el documento. Eso en cuanto a lo que es trust, que yo doy por supuesto que todo el mundo ahí sabe que durante la elaboración de la quinta directiva hubo una polémica intensísima en la distinción entre Family Trust y Business Trust. ¿Por qué? Porque básicamente Malta lo que pretendió y consiguió andando el tiempo es excluir junto con el Reino Unido, que en aquel momento estaba como miembro de pleno derecho, a los denominados Family Trust. El problema de los Family Trust, es decir, la gestión patrimonial de una familia vinculada a un fideicomiso, es que dependiendo de cómo esté organizado ese trust, evidentemente se pueden producir situaciones muy complicadas que, puedo constatar que en el ámbito notarial son complejas. Si estamos hablando de una persona jurídica extranjera, en el caso notarial hay que distinguir entre si actúa a través de una empresa española o sociedad española, es decir, la empresa o sociedad española es una participada de una extranjera, o por el contrario, si es a través de un establecimiento o sucursal. En el primero de los supuestos es evidente que al haber un control indirecto de la sociedad española por parte de una sociedad extranjera, el representante de la sociedad española tiene que necesariamente exponer ante el notario quién es el titular real. Y el notario tiene, a partir de determinados indicadores de riesgo, solicitar la correspondiente documentación. Me explico. Si estamos hablando de una sociedad, estoy hablando de un caso real, de una sociedad saudí que constituye una sociedad en Luxemburgo, que a su vez constituye una sociedad en España, es más que evidente que el criterio de deslocalización que hay detrás de la sociedad española hace que el notario no pueda conformarse con la propia palabra del representante de la sociedad española y tiene que necesariamente exigirle documentos. ¿Cuáles? Los de constitución de esas dos sociedades y también los pasaportes, esto es muy importante, o documentos de identificación de quienes se dicen que son titulares reales. Si evidentemente se está actuando a través de una sucursal, dado generalmente el régimen fiscal existente, normalmente en este caso concreto lo que se hace es simplemente, al no haber normalmente, insisto, normalmente situaciones de riesgo vinculado a país o jurisdicción de origen de la sociedad que actúa en España, lo que se hace en el ámbito notarial es simplemente pedirle que diga y traslade y el notario documente en un documento público quién es el titular real. Este es un poco a grosso modo el esquema que el día 6 de julio, si se quiere, bajaré más a terreno. Muchas gracias, Pedro. Vamos con alguna que otra pregunta que, como bien decía Luis, estamos fuera de tiempo, pero alguna más vamos a contestar seguro. Creo que aquí es sobre todo la reflexión vuestra, ¿no? Porque nos trasladan que a uno de los asistentes pues que le cuesta bastante determinar cuando está ante un caso de blanqueo, ¿no? Entonces, el miedo que tiene y un poco si tenéis alguna reflexión hacia esta persona, hacia los sistemas de control que podemos tener, incluso la parte de si es una empresa auditada, etcétera, etcétera. ¿Queréis hacer alguna reflexión? Recordad que no tenéis abierto el micro, Luis, no tienes abierto el micro, tienes que abrirlo, ¿vale? Claro, vamos a ver, la norma no nos pide que localicemos al delincuente, nos pide que si vemos anomalías o operaciones inusuales o que no pueden explicarse por una razón lógica, económica, comuniquemos al servicio ejecutivo las transacciones. Es verdad que muchos piensan, yo no me relaciono con delincuentes, en mi despacho no entran narcotraficantes. No, ese no es el tema. Hay que verificar anomalías y para eso hay que tener herramientas, porque las anomalías al final se demuestran pues, porque tengo unos criterios en el despacho establecidos. Tengo una herramienta o tengo criterios que determinan que si las operaciones presentan efectivo por encima de tal importe son de riesgo, o si presentan un volumen de operaciones no justificado por la actividad económica de mi cliente es una operación de riesgo. La idea es un poco que tengamos un conjunto de alertas, unas herramientas que nos permitan unos criterios. Incluso la ley lo dice, ¿no? Hay que difundir entre empleados y directivos esa relación de operaciones sospechosas para que podamos detectarlas. No buscamos al delincuente, buscamos un indicio.
Y esta es un poco la idea. Quizá esto nos condicione la baja colaboración que hay en general de los profesionales, porque pensamos que ya estamos incriminando a nuestro cliente, ¿no?, cuando comunicamos una operación. Pero no es exactamente eso. Comunicamos una operación anómala que el servicio ejecutivo debe valorar en el conjunto de una serie de pruebas y, en su caso, pues sí, efectivamente, denunciar si hay un origen ilegal. Pero esa es un poco la reflexión. Luis, si me permites, yo creo que hay un elemento clave adicional a lo que ha comentado Luis, con lo cual no puedo estar más de acuerdo, con el cual, que es el de la necesidad de implantar en el ámbito de la abogacía o de la auditoría o de la asesoría fiscal instrumentos que nunca pueden replicar, evidentemente, el órgano centralizado de prevención de blanqueo, pero que ayudarían enormemente. Es decir, el establecimiento, como también comentaba antes Eladio, con toda la razón, de una suerte de indicadores de riesgo comunes, básicos, muy básicos, no hace falta descender a detalle, facilitarían bastante la tarea. ¿Por qué? Porque en la experiencia que al menos a mí me toca de estos últimos 15 años, las operaciones de blanqueo bien hechas son jurídicamente perfectas. Jurídicamente perfectas. Entonces, lo que hay que es, lo que ha dicho Luis, inusualidad. ¿Pero qué tipo de inusualidad? ¿Qué tipo de sospecha? ¿Cuándo debo yo empezar a, si se me permite la expresión, pedir más o menos papeles o empezar a preocuparme? Para eso, un órgano que permitiera, aparte de formar, establecer criterios comunes, yo creo que es pieza clave. En mi experiencia, cuando comenzó la andadura del órgano centralizado de prevención de blanqueo, nosotros comenzamos así, con una línea de fax, un mail, un teléfono, y la primera tarea que hicimos fue: vamos a intentar hablar el mismo lenguaje notarios y nosotros, por vía de establecer unos criterios comunes de riesgo, que denominamos indicadores de riesgo. Pues de eso se trata, nada más. Bueno, salvo que Eladio quiere decir algo más, y ya que Pedro has hablado de papeles, vamos con la última pregunta, porque estamos fuera de tiempo. Y nos dicen, me gustaría saber hasta dónde llega el deber de destruir la documentación. Es decir, ¿cubre toda la documentación del cliente? Entiendo que es una pregunta más vinculada con la protección de datos, ¿no? Destruir la documentación. Pues yo creo que tiene La que ver, pregunta vamos por ahí. no Desde abre luego, más la pregunta, yo creo que tiene que ver la documentación del cliente. No sé si entra en prescripciones tributarias o no, los plazos y demás. No. los plazos legales son muy evidentes. Hay 10 años de conservación con carácter general, 10 años de conservación obligatoria desde el punto de vista de la prevención. Y luego, evidentemente, eso hay que cumplirlo. Pues yo creo que va por ahí, Luis, precisamente la Sí, pregunta. sí. Hay 10 años de conservación obligatoria, que es un plazo más amplio que el fiscal, como todos sabéis, o el mercantil, ¿no? Es quizá un plazo más amplio que está asociado al periodo de prescripción del delito de blanqueo de capitales, que son también 10 años. Por tanto, el tema va en esa línea. Yo creo que justo va por ahí, exactamente, Luis. Bueno, pues en principio, salvo que Juan pudiera abrir la cámara, que me ha dicho que no podía clausurar, agradeceros, voy a abrirla yo. Bueno. Abro la cámara y os agradecemos desde Lefebvre, desde la hora abierta, de estar aquí. Luis, te voy a ceder la clausura del acto. Como ha dicho Pedro, os esperamos el próximo 6 de julio en el acto que haremos sobre prevención de blanqueo de capitales. Sí. Y Luis, todo tuyo, que además vas a ser el director académico, con lo cual... Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a los asistentes. Creo que hemos dejado por lo menos apuntados temas de mucho interés, y creo que eso pues, puede quedar satisfecho en la jornada del día 6. Me parece que merece la pena profundizar en algunas cuestiones que se han planteado. Muchas gracias, Pedro y Eladio, por vuestra presencia y por vuestras aportaciones, que han sido de mucho interés, y reiterar de nuevo mi agradecimiento a todos los asistentes. Muy bien.